7:02 de la mañana. Una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Desde el estudio no nos hemos detenido un solo día desde aquel 16 de marzo, ya van más de 7 meses de cuarentena. Mi primer invitado de hoy, tal como les decía en la parte anterior, es Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio. Felipe, siempre es un gusto, bienvenido. Buenos días, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Felipe, ¿cómo toman el pedal de la bicicleta los comerciantes para ir al compás de lo que se ha propuesto en esta ampliación de la flexibilización? Esto inicialmente ha logrado ser entendido. ¿Cómo es ese proceso de acoplamiento? Bueno, la flexibilización, no podemos dejar de decir que es un paso en la dirección correcta, queda todo el camino por andar. Queda prácticamente todo el sector comercio entrelazado, interconectado con la industria, con el sector agropecuario, la agricultura, por incorporarse, por volver a mover la maquinaria nacional para poder producir, sacar el país adelante, recuperar el empleo, recuperar el ingreso familiar, de alguna manera recuperar el bienestar de la nación. Entonces, un paso. Los comerciantes lo están mirando con mucha atención y con mucha esperanza, con mucha expectativa de poder recuperar de alguna manera una pequeña parte, cambiarle un poco la cara al 2020, que a todas luces ha sido un año desastroso, un año tremendamente complicado, un año prácticamente para el olvido, pero con mucho aprendizaje, porque todo lo que nos deja COVID, al final habrá que hacer lección aprendida y muchas cosas se quedan, definitivamente, sobre todo lo que tiene que ver con bioseguridad, prevención sanitaria, son cosas que han venido para quedarse y para ayudar al comercio a elevar la calidad de servicio y la seguridad de los usuarios. Por cierto, Felipe, antes de continuar con otros puntos, ¿cómo han observado ustedes el comportamiento del consumidor? Por supuesto, hay distintos rubros, pero ¿tienen alguna lectura esencial? Bueno, a lo largo de los últimos meses, los últimos 7 meses, hemos visto claramente que el consumidor se ha decantado, se ha centrado específicamente por la cadena de alimentación. Lo primordial es la alimentación, cada quien ha velado porque los insumos y los alimentos lleguen a su casa para mantenerse en una situación totalmente incierta, en una situación donde estamos defendiéndonos del ataque de un virus. Pero es algo que ya debe regularizarse, que los venezolanos puedan empezar a buscar, demandar los bienes y servicios de todo el abanico que ofrece la gama del comercio. Es un proceso paulatino, un proceso que va a ir poco a poco, tomando en cuenta que somos un país que tiene unas dificultades terribles desde el punto de vista económico, un país que ha perdido gran parte de su economía y eso ha llevado a que se haya perdido gran parte del poder adquisitivo de las personas. Entonces, si entramos ahora en un proceso paulatino de producción, tomando en cuenta estrictos parámetros de prevención sanitaria, bioseguridad y el componente de la conciencia ciudadana, podremos ir recuperando el ingreso. Esto va a permitir también mayor demanda, la recuperación del consumo interno nacional, la recuperación del empleo y de alguna manera buscar un poco de normalidad dentro de la nueva realidad y el nuevo esquema de mundo en que nos toca vivir. Felipe, antes de ir con otros aspectos técnicos de lo que implica esta ampliación de la flexibilización, se me ocurre preguntarte por el dólar. Mucha gente concluyó cuando vino aquel apagón, ¿te acuerdas? El año pasado fue, en marzo. ¿Te acuerdas? Correcto. Que hubo una falla eléctrica importante y mucha gente decía que eso le dio un impulso al uso del dólar por aquello de la imposibilidad de los puntos de venta, una serie de cosas. El COVID, la cuarentena en Venezuela ha traído novedades en cuanto al uso del dólar como una moneda de intercambio. Sí, la pandemia ha resultado ser un acelerador y uno de los procesos que se aceleraron fue la migración al dólar. La existencia, el uso del dólar en nuestra economía no era nuevo, tenía muchísimos años. Avanzaba a una tasa bastante modesta todos los años, inclusive desde hace muchísimo tiempo era un indicador para muchas transacciones, pero bueno, como ha ocurrido a nivel global, el COVID ha sido un acelerador, un coadyuvante para que se terminen de dar los procesos. No tiene solamente el dólar, tiene todos los procesos electrónicos, tecnológicos que se están dando a raíz de este proceso de aceleración tremenda que está sufriendo el mundo a raíz de la pandemia.
En Venezuela la dolarización, que cabe acotar, es principalmente transaccional por un tema de medios de pago, por un tema de dinamización de las actividades y las transacciones. Alcanza ya, está por encima del 80%, y hay una gran masa de circulante en dólares en Venezuela que es lo que se está utilizando cotidianamente y es lo que realmente ha resuelto los problemas de medios de pago de muchos venezolanos. Además que hace muchísimos años que el venezolano no tenía en las manos una moneda que pudiera reservar valor, una moneda dura que le permitiera de alguna manera decidir mejor su destino al utilizar o no ese instrumento. Fíjate, Felipe, de todos los sectores que se han anunciado para que vayan progresivamente reactivándose, ¿qué destacarías tú? ¿Cómo visualizas el panorama completo? ¿Qué mensaje se le puede enviar a quienes nos están siguiendo? Bueno, no, el mensaje nosotros ya lo lanzamos la semana pasada y lo reiteramos ayer con las autoridades competentes. Nosotros estamos muy de acuerdo en que se sigan incorporando sectores a la actividad. Vemos muy importante la incorporación del turismo, la restauración, gastronomía, todos esos aspectos son importantes, el esparcimiento tan necesario para la gente, pero tenemos que ir más allá de 7 días. De hecho, estos sectores que acaban de incorporar a la flexibilización, la única viabilidad que tienen posible es que la operación sea continua. Si ya los que estaban incorporados tienen tremendos problemas para adaptarse e interrumpir cada 7 días sus procesos, estos que acaban de ser incorporados, pues más aún todavía, sobre todo el sector turismo, realmente no es viable la interrupción, la intermitencia. Entonces nosotros tenemos que ir a un esquema ya de buscar más de 7 días de operación, cambiar el esquema 7+7, que no ha sido realmente desde el punto de vista de la economía, de la dinamización de la actividad económica nacional, no ha sido lo más eficiente. Así que tenemos que ir, sobrepasar los 7 días y buscar operación continua lo antes posible para, de alguna manera, recuperar las condiciones tan precarias que estamos viviendo en el país. ¿Cómo va la comunicación? ¿Cómo van las conversaciones con el Ejecutivo para tocar estos temas desde el sector comercio? No sé si puedes hablar también del sector empresa, industria. ¿Cómo lo definirías? Mira, la comunicación de un tiempo para acá, sobre todo en el tema mientras hemos estado en pandemia, la comunicación ha sido fluida, las propuestas se han hecho llegar, nosotros hemos sido firmes en nuestros planteamientos y realmente el proceso comunicativo se ha cumplido. Obviamente hay diferencias diametrales desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las percepciones y de los indicadores que se quieren lograr, de los objetivos de país que se quieren lograr, pero ahí seguimos enviando los mensajes correctos. Nosotros acabamos nuevamente, inclusive después de que se incorporaron los sectores, nosotros enviamos una propuesta donde insistimos en que tienen que ser más de 7 días, tenemos que trabajar más de 7 días para poder realmente lograr una continuidad y para poder lograr realmente desplegar la única herramienta que nos queda a todos los venezolanos, que es trabajar. Un país tan empobrecido como el que nosotros tenemos tiene una sola herramienta, que es trabajar constantemente. Inclusive aquí tendremos que desarrollar nuevos mecanismos de trabajo en las relaciones de trabajo, porque un país que quiere salir adelante tiene que trabajar muchísimas horas y realmente los grandes avances vienen después de la hora 8. Así que tenemos que enfocarnos en eso, buscar grandes objetivos de país, grandes objetivos de trascendencia nacional. Y los grandes proyectos de trascendencia nacional solo se logran con muchísimo esfuerzo y trabajo de toda la sociedad unida. La comunicación ha fluido, pero tenemos que lograr llegar a la concordancia y el acuerdo de esos grandes objetivos nacionales que estén por encima de cualquier discusión y por encima de cualquier ideología. Felipe, vamos a hacer una pausa. Te pido, por favor, si eres tan amable, te mantengas en el hilo telefónico. Felipe Capozzolo es presidente de Concecomercio. Al regreso quisiera que habláramos de la Navidad. ¿Cómo prever entre comerciantes y consumidores los escenarios posibles de la Navidad en cuanto a disposición de productos y, lo más importante, capacidad para tenerlos en las vitrinas de los comercios y para que la gente los pueda adquirir? ¿Hacia qué tipo de Navidad debemos prepararnos? Es un tema interesante, tomando en cuenta, como tú lo has dicho, que este 2020 ha sido muy complicado. Amigos, regresaremos.
Felipe Capozzolo, son las 7:15 de la mañana. Gracias a quienes nos siguen por radio y televisión simultáneamente. Bueno, Felipe, ¿cómo prepararnos para la Navidad? ¿Cómo imaginarla en tema de movilidad, de apertura de comercios, de propuestas y de capacidades de consumo? Porque uno sabe que el comerciante es, por naturaleza, tercamente comprometido, tercamente, si se quiere, optimista, arriesgado, siempre piensa que todo puede mejorar. ¿Cómo visualizarías tú esa perspectiva de Navidad 2020? Bueno, lo más importante que yo quisiera resaltar en este momento es que no debemos olvidarnos, y sobre todo como venezolanos, que el principal valor de la Navidad tiene características espirituales, ¿no? Más que otra cosa. Ahora bien, es cierto que la época de diciembre, la época navideña, era tradicionalmente un momento donde prácticamente el comercio, la industria, toda la actividad económica nacional podía aprovechar un poco la expansión que había en ese momento para de alguna manera acomodar las cuentas y tratar de buscar la tan ansiada rentabilidad del año. Entonces, este año ha sido tremendamente complicado, va a ser muy difícil que se pueda hablar de empresas rentables este año, pero sí queremos hablar de la mayor cantidad de empresas sobrevivientes que hayan podido sobrepasar esta situación histórica tan difícil que nos ha tocado vivir. Entonces, en función de ello, nosotros veníamos señalando la necesidad de tratar de buscar la continuidad operativa los últimos 3 meses del año, sobre todo los últimos 2 meses, ya que prácticamente estamos pasando la mitad de octubre, para tratar de darle un poco la vuelta a todo este asunto. Y allí van a ser imprescindibles el mayor de las artes y la creatividad del comerciante para tratar de estimular un poco el consumo. También todos los sectores nacionales tenemos que unirnos para tratar de favorecer a los trabajadores, a los colaboradores. El mismo Estado tiene que tratar de unirse y hacer fuerza para mejorar un poco las condiciones de sus propios trabajadores públicos y tratar de entre todos buscar el mejor periodo navideño posible, también desde la perspectiva del consumo. No podemos ver el consumo fríamente o porque tenemos que ver también como el consumo como la satisfacción de la gente que después de un año de trabajo sale a comprar los estrenos, a comprar cosas para su familia, a comprar en definitiva bienes y servicios súper necesarios. Por parte de Consecomercio nosotros tenemos convenios con todas las cámaras para tratar de fomentar el consumo interior de Venezuela, que es uno de los objetivos del año que viene, recuperar el consumo interno a través del trabajo decente y bien remunerado. Y tenemos, por ejemplo, convenios con la Cámara de Comercio Electrónico para tratar de fomentar este año actividades como el Viernes Negro, actividades en Navidad, para de alguna manera tratar de ofrecerle las mejores ofertas, los mejores precios a un venezolano que sabemos que su ingreso ha sido mermado durante este año. Entonces le va a tocar un poco a todos los comerciantes meterse en el bolsillo y las características del bolsillo que tiene el venezolano este año, porque el venezolano no va a poder adaptarse seguramente a las ofertas y a los costos que se están manejando para muchos artículos. ¿Qué capacidad, Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, qué capacidad de recuperación puede tener la economía venezolana una vez que, bueno, progresivamente se vayan reactivando los sectores incluidos en esta ampliación de la flexibilización? ¿Cómo sería posible hablar de una recuperación tal como está el país, prácticamente metido en un laberinto, bloqueado por todas partes? Y no me refiero solo a las sanciones, me refiero incluso a las responsabilidades propias de quienes han conducido la economía en Venezuela. Eduardo, el futuro del país, el porvenir del venezolano no está tan determinado por todas las calamidades que hemos vivido ni por todas las dificultades que estamos viviendo hoy. Nuestro futuro está determinado por la variable de oro, que es la gente, que es el venezolano, es la capacidad de trabajo, la capacidad y las ganas de salir adelante, y sobre todo de las posibilidades que tengamos de hacer un buen proyecto de país justamente en este momento cero que estamos viviendo. La capacidad que tengamos de hacer arquitectura del futuro de nuestro país, tomando en cuenta que lo más importante es la gente y el bienestar de la gente. Entonces, si nosotros tenemos las posibilidades de diseñar un futuro cambiando nuestros modelos de vida, cambiando nuestros modelos de negocio y cambiando inclusive nuestros modelos sociales y políticos, seguramente cada día que nos levantemos estaremos aportando un grano de arena a construir esa visión. Entonces ese futuro está determinado
por ese diseño y por ese esfuerzo que nosotros seamos capaces de desplegar día a día. El entorno en este momento no es favorable, pero moviéndonos en la dirección correcta encontraremos un entorno donde haya más brisa para impulsarnos hacia el futuro y para impulsarnos hacia un país donde libertad, propiedad, autodeterminación y libertades en todos los sentidos, principalmente las económicas, sean las herramientas que nos permitan determinar un futuro mejor para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de comenzar a detener la hiperinflación? Mira, es un tema bastante controvertido en los últimos tiempos. Venezuela oficialmente en el mes de octubre cumplió 34 meses en hiperinflación. Entonces ya hay voces que dicen, inclusive del sector gubernamental, que dicen, bueno, pero es que si estamos dolarizados no estamos en hiperinflación. Y de alguna manera es cierto, aquellos sectores que logran amarrarse al dólar como moneda de cambio y reserva de valor, pues de alguna manera no sufren los embates que sufre el bolívar. Pero hay una mala noticia dentro de todo eso, que nosotros estamos en Venezuela y que muchos costos siguen amarrados al bolívar y que muchos costos y condiciones estructurales siguen amarradas a las deficiencias que tiene nuestra economía. Entonces puede ocurrir el fenómeno de que a pesar de que tú estés amarrado, aferrado al dólar, los costos sigan subiendo y las condiciones sigan empeorando. Entonces creo que llevar la discusión por ahí es bastante, digamos, circunscribirnos a una esfera bastante pequeña. Nosotros tenemos que ir a una esfera bastante más grande, que es recomponer nuestra economía, donde sí pueden coexistir el dólar y el bolívar. Ojalá, lo deseable en el futuro, tener un bolívar recompuesto, robustecido, pero bueno, si no es así, entonces tenemos que ir a la solución práctica que nos brinde las mayores posibilidades de defendernos de la inflación. Pero realmente el reto es componer una economía que está bastante maltrecha y que ha sido pues víctima de todos los embates de los fenómenos monetarios que se han manifestado a través de la hiperinflación. Y detrás de un fenómeno monetario, por lo general, hay una mano, la mano de un ser humano o de un gobierno o de un grupo de interés que manipula la moneda para digamos, cubrir algunas necesidades sin ver que se generan algunos efectos negativos aguas abajo. Entonces yo creo que la disciplina en ese sentido va a ser fundamental e insisto, la productividad va a ser también fundamental, porque el futuro de Venezuela tiene que estar hecho de mucho producto nacional, hecho por venezolanos, y donde en una economía donde hay abundancia de producto, la inflación no encuentra espacio. Entonces, y para que haya esa abundancia de producto necesitamos también más empresas y mayores empresarios, y hacen falta entonces los estímulos. Ser empresario, ser comerciante tiene que volver a ser una opción para muchos venezolanos. En este momento es realmente una posibilidad para muy pocos venezolanos, porque cada día se hace más difícil y solamente aquellas personas que tienen acceso a recursos pueden dedicarse a hacer lo que más prefieren. Y eso debe ser una potestad para cualquier venezolano libre. Bueno, Felipe, gracias como siempre por tus interesantes declaraciones con varios titulares a destacar. Te agradezco mucho. Sé que contamos contigo, así que pronto volveremos a conversar. Un gran abrazo. Muchas gracias. Tengo la firme convicción de que vamos a salir adelante. Todos tenemos que remar en la misma dirección para lograrlo. Así que fortaleza y fe. Además, tú insistentemente hablas del milagro venezolano, que de alguna manera lo acabas de explicar cuando dices que el gran potencial de los venezolanos está en su gente. En una semana como esta, donde se nos permite trabajar, pudiéramos comenzar a dar ese milagro y pudiéramos comenzar a dar los grandes cambios. Esperemos que la semana que viene no nos cuarten esa posibilidad otra vez. Qué interesante, es decir, que está en el debate, en esa comunicación fluida con el Ejecutivo como la has descrito, que tal como vienes insistiendo, tenemos que ir más allá de los 7 días. Nosotros no vamos a descansar de proponer volver a la continuidad operativa y al trabajo que necesitamos como nación. No vamos a descansar ni un solo día, lo vamos a seguir proponiendo y resaltándolo todos los días hasta que lo logremos. Ese es nuestro trabajo. Bueno, Felipe, un gran abrazo, hasta pronto. Gracias. Felipe Capozzolo, presidente de Concecomercio, ha dicho que se ha dado un paso hacia lo correcto, que ha sido un año desastroso, pero con aprendizaje en muchos aspectos, incluyendo la bioseguridad, que la pandemia ha sido acelerador de muchos procesos, incluyendo la migración al dólar. Tenemos que ir más allá de los 7 días. La comunicación ha sido fluida con el Ejecutivo. En Venezuela muchos costos siguen amarrados al bolívar. Y finalizaba
concluyendo que en una economía donde hay abundancia de productos, la hiperinflación no encuentra espacio porque hay más competencia y también hay más calidad, y eso tiende a limitar los costos. Competitividad es progreso, es también competitividad, no solo en calidad, sino también en precios. Regresaremos.